Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es un día especial, tenemos entrevista de presentación. Como habréis visto en el título del vídeo, vamos a presentar a Ronnie Ancorini, software developer que se incorpora a Codely. Lo vais a empezar a ver generando contenidos y demás, así que hoy vamos a conocer un poco de su trayectoria, de qué ha aprendido, de cuáles han sido los puntos de inflexión en su carrera como desarrollador de software, cosas súper interesantes que seguro que os pueden servir a muchos de vosotros y vosotras, porque al final es una historia personal que es muy curiosa e interesante. Antes de eso, vamos a hacer un breve repaso de las empresas y la trayectoria de Ronnie, contexto de Codely y luego ya, pues, entrevista pura y dura y que nos cuente de primera mano. Rafa, ¿qué sabemos de Ronnie? Sabemos que es un crack, sabemos que viene de Tech Lead de AIDA. Antes esto ha pasado por Embraer, donde tenía más de servicios con más de 200 peticiones por segundo. O sea, lo que viene es una locura de carga, de concurrencia, retos de los que nos gustan aquí en Codely. Antes había estado en AIDA también, Product Engineer en Demotion, ha estado en Codesai con Carlos Ble. Tiene una historia muy buena. Principalmente nos conocimos en la Software Crafter Barcelona de 2016, una conferencia al respecto del mundo del desarrollo que se hace por aquí en Barcelona. Él es de Gran Canaria y ahí fue donde, bueno, ya vimos que, hostia, cómo mola esta persona. Pero claro, sin ni siquiera imaginarnos que íbamos a acabar trabajando juntos, cosa que es un privilegio y un lujo absoluto por todo lo que conoceréis de él. También tomamos esta entrevista un poco a modo de análisis de cómo ha sido el proceso de selección con Ronnie y demás, porque en cuestión de 2 meses abriremos proceso de selección para entrar a trabajar a Codely. Aquí os dejamos el enlacito para apuntaros a la lista de espera y que os enviamos el email en cuanto hagamos público todos los detalles de la oferta de trabajo. Os podéis apuntar sin más y cuando recibáis el email pues ya evaluáis si aplicáis o no. Entonces, contexto de Codely. ¿En qué mundo encaja la piececita de Ronnie? Muy sencillo. 3 puntos rápidos. 1. Codely TV, como tal, empieza como hobby en agosto de 2015 y ahí empezamos a subir vídeos a YouTube por mero hobby de compartir conocimiento y de hablar de cosas que entendíamos que necesitábamos contrastar opiniones, de temas de refactoring, buenas prácticas, clean code y ese tipo de cosillas. En 2017, fast forward, ahí es cuando lanzamos la plataforma de Codely Pro de los cursos y el modelo de suscripción para estructurar todo ese contenido en forma de cursos y ver si es posible crear un modelo de negocio que nos permita seguir haciendo lo que hacemos a día de hoy, que es compartir conocimiento también de forma pública y totalmente gratuita, como lo son estos vídeos en YouTube. Like y subscribe para que sigamos haciéndolo y llegue a más gente, y en Twitch también estamos compartiendo cada vez más contenido. Entonces ese es el modelo, la forma de ganar dinero que tenemos en Codely para justamente poder seguir haciendo esas cosas gratuitas también y totalmente, todos los repositorios y proyectos. Y lo bueno, esto es que se valida, es posible y nos gusta, porque ya veníamos haciendo lo de disfrutar, pero después del trabajo lo pasamos que es en nuestro día a día, nos encanta. Y claro, también el día a día más que queremos compartir esto con más gente hace que vayamos creciendo y vayamos haciendo poquito más gente, y ahora hasta ahora que la séptima persona que entra, que es Ronnie. Puede parecer, visto desde fuera, hostia, pero en Codely vais como un cohete, no sé qué. Nada más lejos de la realidad. Estamos hablando que desde que empezamos a facturar en 2017, como decíamos, hasta el día de hoy, 2023, han pasado 6 años, y en 6 años, a día de hoy, lo que somos con la incorporación de Ronnie es un equipo de 7 personas que nos dedicamos, a día de hoy estamos estructurados de forma más clara, más definida, con área de desarrollo y área de contenidos, y ahora Ronnie nos explicará qué están haciendo desde el área de desarrollo. Así que antes vamos a conocer un poco a Ronnie, así que ahora ya sí, bienvenido Ronnie, ¿qué tal? Bien, nervioso, pero muy bien. Perfecto. Oye, vamos a empezar con tu historia un poco para conocerte y demás. Y empezamos por el principio, nos remontamos a 2014, hace ya unos cuantos añitos, donde en ese momento estabas en la universidad y, ojo, interesantísimo, les pides a tus padres para Reyes un regalo bastante particular. ¿En qué consiste este regalo? Sí, a ver, pues nada, el regalo que le pido a mis padres es una entrada para la Sócrates de Tenerife, que tiene lugar en Tenerife ese año. Que básicamente, bueno, Sócrates viene de Software Crafters and Testing Conference, creo. Y nada, era un evento que me hacía tanta ilusión y que estaba tan cerca de donde yo vivía, allí en Gran Canaria y tal, que además recuerdo que no coincidía con la época de Reyes, era como varios meses antes. Y yo les decía a mis padres que, en plan, por favor, no me regaléis nada el día de Reyes, pero regaladme la entrada a la Sócrates y tal. Y sí, surgió y fue increíble, la verdad. ¿Con qué edad
te empiezas a exponer a ese tipo de cultura de desarrollo de software, ya interiorizando temas de testing, o ya no interiorizando, pero sí escuchando este tipo de cosas. ¿Qué edad más o menos tenías ahí? Tenía que tener entre 18 y 19. Perfecto, señor. Entonces, ahí es como tus primeros acercamientos a las comunidades de desarrollo y temas de buenas prácticas, cultura de stream programming y todo este tipo de cosillas. Pero ojo, porque ese acelerón en tu carrera profesional no acaba ahí, sino que eso sirve como punto de contacto para entrar en contacto, digo, con la gente de Codesai. Carlos Bley y demás. Empieza tu etapa como aprendiz en 2015. Cuéntanos un poco, porque es súper curioso esto del piso compartido que teníais y demás. Todo tuyo. Sí, antes de ir a eso, he de decir primero que en realidad mi contacto con la comunidad Agile y Crafter sí que fue un pelín antes de la conferencia. O sea, realmente yo en la conferencia, cuando fui a la Sócrates, yo ya estaba, creo que ya estaba en la organización de Gran Canaria Agile, que era la comunidad Agile de aquel momento y tal. Porque realmente teníamos un profe en la uni, que vamos, estaré eternamente agradecido de él, que él tenía contacto con la comunidad ágil. Entonces él intentaba en sus clases pues un poco traernos temas de TDD, testing y tal. Entonces a los que eso nos interesaba, bueno, en realidad eran como asignaturas de tercero y cuarto. Yo no llegué a tercero y a cuarto, pero tenía contacto con compis que sí que estaban en esas clases. Entonces como que pues, de manera indirecta me iban llegando todos esos conocimientos y tal. Y bueno, luego ahí se fue generando un poco esa comunidad de Gran Canaria Ágil y tal. Y ahí fue cuando empecé. O sea, yo me entero de la Sócrates precisamente porque ya estoy un poco en la movida. Pero sí que cuando lo veo, que a mí me decían, no, la Sócrates viene gente de... O sea, creo recordar que en esa Sócrates hubo alguien que trabajaba en Google incluso. Yo le decía a mi madre, mamá, es que hay alguien, que va a venir alguien de Google, es que yo tengo que estar ahí, ¿sabes? Porque la Sócrates es conferencia internacional, el idioma oficial es el inglés, todo es en inglés. Sí que hay mucha gente, como diría más local, que está más cerca, que puede ir a Canarias, pero viene gente de todo el mundo. Eso es, sí. De hecho, yo estaba muy cortado en aquella época, porque en aquella época el inglés no lo tenía, tampoco es que ahora lo hable muy bien, pero no lo tenía tan desarrollado como ahora. Y me acuerdo que estaba muy cortado con el inglés, pero daba igual, yo aprendí un montón. Yo me acuerdo que volví de la Sócrates y yo diga, ¡buah! Tengo material para estar estudiando como 3 o 4 meses sin parar todos los días. Y yo estaba como súper agradecido de eso, ¿sabes? Como... Y nada, y entonces luego... Sí, es verdad que lo de la Sócrates sí que yo creo que fue un punto de inflexión para eso que estás comentando, Javi, que bueno, claro, en todo el movimiento Gran Canaria Ágil y Agile Canarias en general, Carlos Bley y la gente que trabajaba con Carlos Bley en aquel momento tenían mucha presencia. Entonces yo ya había coincidido en varias catas con Carlos y bueno, en la conferencia pues también fue un punto como de mucho acercamiento con Carlos y bueno, y toda la gente de Codesai, ¿no? Fran, Alfredo y Modesto en aquella época. Entonces, bueno, pues después de la Sócrates, unos meses después, hubo otra vez una cata en Gran Canaria, a la que yo fui, en plan también, aprendimos cosas de BDD y tal en aquel momento. Y ya, como ya éramos caras conocidas, que habíamos coincidido ya en varios fregados, pues lo típico de, oye, después de la cata nos vamos a tomar algo, ¿no? Fue un poco como surgió. Y claro, en el vamos a tomar algo, pues surgió el poder ser aprendiz de Codesai, que eso fue increíble. ¿Qué implica ser aprendiz de Codesai? Claro, sabía que me ibais a hacer esa pregunta. Yo os lo digo como yo lo sentía. O sea, yo sentía que mi responsabilidad era aprender. De hecho, es lo que me decían constantemente. O sea, en aquel momento Codesai estaba trabajando con AIDA, que lo habéis mencionado antes, también hablaremos de ello, una empresa en la que he currado. Y entonces, ¿en qué consistió ser aprendiz? Pues básicamente consistió en ir al cliente, que era AIDA. AIDA era el cliente de Codesai en aquella época, entonces yo iba un poco al cliente. Un poco en shadowing, ¿no? O sea, como sin molestar mucho, intentando prestar atención en las sesiones de pairing y demo programming que se hacían, y yo iba como tomando mis notas y todo eso, ¿no? Pero es que luego, claro, la parte que vosotros queréis que comente es que había un piso en el que, claro, como Carlos, Alfredo, Fran y Modesto en aquella época se iban turnando, porque ellos no vivían ninguno en Gran Canaria, pero tenían visitas frecuentes a las oficinas de AIDA, ¿no?
Entonces, como parte de ser aprendiz, tanto yo como Miguel, que fuimos los 2 primeros aprendices de Codesai, vivíamos en ese piso juntos y pasábamos tardes con nuestros mentores de la época. Entonces, claro, en aquel momento un día para mí era levantarme a las 8, ir a la oficina, coger una libreta y apuntar cosas por delante y por detrás, 4 páginas, y luego a las 7 de la tarde, pues con Carlos Ple o con quien estuviera esa semana en el piso con nosotros, pues les hacíamos mogollón de preguntas. Que es verdad que ahora lo pienso y pobre de ellos, porque esas semanas no les dejábamos respirar, ¿sabes? No les dejábamos descanso ninguno. O sea, ahora mismo intentaría tener más precaución con eso para respetar más el espacio de cada uno de ellos. Pero claro, desde la perspectiva de aprendizaje fue una experiencia brutal, porque teníamos la oportunidad, Miguel y yo, de, por un lado, tenernos el uno al otro y aprender al mismo ritmo. Él me explicaba cosas, yo le explicaba cosas. Normalmente él me las explicaba a mí porque él era mucho más listo que yo, y lo es todavía. Pero era muy guay porque se generaba esa sinergia y luego cuando teníamos dudas más, pues luego teníamos a un mentor que nos explicaba un poco o nos recomendaba algún ejercicio, cosas así, ¿no? Todo muy orgánico, la verdad que no tenía una gran estructura, pero bueno, el tema es que como estábamos tan motivados y tal, pues no nos estaba haciendo tanta falta esa estructura, ¿no? Era como que simplemente surgía y así íbamos empezando. Vale. El momento de... Ya antes has comentado el momento de... Mamá, que viene uno de Google, cómprame la entrada, tengo que ir a cambiar de isla e ir a la otra. El momento de me voy a independizar y me voy a ir a una casa con desconocidos. Mira, esto fue gracioso también, porque realmente yo la primera vez que conocí... Esto no sé si lo sabe Carlos Ple realmente, yo creo que sí se lo habré contado. Pero cuando yo conocí a Carlos Ple, quien me habló de Carlos Ple fue un compañero de la uni. Y él, claro, él tampoco lo conocía muy directo, pero sabía que Carlos Ple en aquel momento, hombre, pues en la comunidad ágil había sido muy importante en la historia de la comunidad ágil de España, ¿no? Por poner en contexto a la audiencia, Carlos, la persona de la que estamos hablando, con la que convivió Ronnie y demás, es la persona, pues por ejemplo, que tradujo el primer libro de TDD en español, lo publicó él, y lo hemos tenido en el canal de Codely. Ahora está con Leadmind, la consultora que hacen desarrollos para terceros, y publicaron el libro de Código Sostenible. Entonces, si buscáis YouTube Codely Código Sostenible, os va a salir ahí un par de entrevistas que hicimos con ellos, con Carlos y María de Leadmind, los dos, y analizando un poco el código y aplicando esos conceptos de código sostenible, clean code y demás. Entonces, súper interesante, y así también puedes conocer un poco la persona a la que nos estamos refiriendo. Ronnie, decías, esto lo conociste a través de un compañero tuyo de la uni. Claro, o sea, yo fui a una cata que la dinamizaba Carlos, pero claro, yo en aquel momento era como yo súper respeto, o sea, este tío es un pro, yo o sea, no tengo, o sea, no me he ganado poder dirigirme a él. Este tío está muy por encima de mi nivel, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que tenía un compañero en esa cata que me dijo, no, es que aquí me contó un poco de contexto porque yo no sabía quién era Carlos en aquel momento. Todo esto antes del Sócrates, ¿no? Y bueno, pues un poco me contó quién era Carlos y que era importante a nivel comunidad y todo el rollo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa, pues yo con mi madre siempre tenía una relación muy cercana, entonces yo llegué a mi casa flipado y le dije, mamá, es que he conocido a Carlos Ple, no sé qué, y le empecé a contar quién era Carlos Ple, ¿no? Entonces, claro, cuando un año más tarde o el tiempo que fuera más tarde, vuelvo un día a casa de una cata y le digo, mamá, es que me acaban de decir que si quiero ser aprendiz de Carlos Ple y que me puedo ir a vivir con ellos en el piso y no sé qué. Claro, claro, yo no le estaba... O sea, en realidad yo lo recuerdo que yo no le estaba diciendo a mi madre si le parecía bien, yo le estaba diciendo a mi madre que mañana me iba, ¿sabes? Claro, y de hecho fue así, o sea, mi madre también lo vivió con mucha ilusión porque mi madre ya tenía el contexto de quién era Carlos Ple y tal, y de que para mí eso era una oportunidad importante, pero literalmente eso ocurrió una noche y al día siguiente yo ya estaba con todas las maletas en el piso y nos mudamos al piso de un día para otro, o sea. ¿Ese es el momento, Ronnie, en el que dejas la universidad o en qué momento dejas la universidad tú? Vale, realmente en el momento en el que yo acepto un poco lo de ser aprendiz de Codesai y empiezo ya a meterme con ellos y tal, en ese momento yo no había decidido dejar la universidad todavía. La decisión vino unos meses más tarde, 1 o 2 meses más tarde, porque la verdad es que yo tampoco estaba siendo un buen estudiante en la uni. Es decir,
todo lo que era programación o una asignatura relacionada con programación es guay, porque eso me motivaba mucho y yo estaba como muy flipado con eso. Es verdad que en las otras no mostraba tanto interés o no me las curraba tanto como sí que me estaba currando las de programación, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento, cuando ya empieza a entrar el periodo de matricularte para el siguiente año y tal, claro, yo el próximo año, o sea, no es que cateara mogollón, pero tampoco cateaba, o sea, tampoco aprobaba muchas. Entonces era probable que ese año yo no tuviera derecho a la beca. Por tanto, me tendría que costear yo la universidad. Y entonces yo a mi madre le dije le dije el siguiente razonamiento. Yo le dije, mamá, es probable que la uni me cueste unos 2.000 pavos cursarla el próximo año. Pero yo ahora mismo estoy aprendiendo un montón. Entonces, en lugar de 2.000 pavos, yo te pido 400 para invertirlos en ir a conferencias y esas cosas. Y yo creo que es posible que acabe el año teniendo algún trabajo, aunque sea en plan empezando y tal. Y bueno, como que a mi madre le dije, a ver, que esto que es reversible. O sea, si estoy equivocado, pues ya el año sabático de la uni, el próximo año vuelvo y retomo, ¿no? Y bueno, pues llamar salió bien. año sabático a ese año donde tú estás conviviendo día y noche, bebiendo de todo ese aprendizaje y de todo ese entorno y demás, llamar año sabático a ese año me parece un poco atrevido, pero entiendo el punto. Y aquí también, disclaimer, y también para que estemos todos en la misma página. Al final es un caso muy particular. En ningún caso estamos... Es que en Codely me han dicho que deje la universidad y me haga un salto al vacío. Démonos cuenta de todas las cosillas que ha dicho Ronnie, ¿no? De decir, hostia, hay un time boxing, es decir, hay una prueba acotada en el tiempo de decir, oye, a esto le vamos a dar tanto tiempo. Es como al final un experimento, una hipótesis a validar en el entorno de desarrollo de software también, ¿no? De si esto sale mal, vuelvo a la universidad y tenemos esa red de seguridad y tenemos el privilegio de poder contar con ese entorno que hace que las probabilidades de éxito sean mucho mayores que si no contamos con ese entorno y demás. Pero al final no deja de ser una apuesta arriesgada. Tú dejas la universidad, te focalizas entonces en aprender lo máximo posible en el rol de junior o aprendiz en AIDA y ahí pasan cosas interesantes, Ronnie. Estamos hablando del periodo de 2015-2017, donde estás como ya desarrollador de software en AIDA. Y cuando has hablado de esto, muchas veces has hablado en términos de, hostia, eso ha marcado mucho mi cultura al respecto del desarrollo de software de ahí en adelante. Tanto es así que a día de hoy, ¿no? Pues muchas de las formas de hacer que tengo vienen de ahí. Cuéntanos un poquito esto de AIDA. Estamos hablando de aplicaciones informáticas Domingo Alonso. Cuéntanos qué hacíais a nivel de software y por qué marca tanto ese punto de inflexión. Claro, Domingo Alonso es básicamente es un grupo de empresas muy grande en Canarias, muy importante a nivel importación de vehículos y tal. De hecho, tienen contacto con todo lo que es la marca Volkswagen y tal. Como que Domingo Alonso es muy importante a nivel Canarias en todo este sector. Y entonces en AIDA básicamente pues hacíamos y hacen software para lo que es la gestión de la vida de los vehículos, desde que se vende en un concesionario un coche hasta que pasa por el taller, garantía, mantenimiento, venta de segunda mano, ¿no? Un poco pues software relativo a lo que tiene que ver el mundo del automovilismo, ¿no? Del automovilismo, no, de la automoción más bien. Y claro, como el escenario ideal de reglas complejas y tal, como para aplicar Domain Driven Design y todas estas cosas de las que vosotros sabéis un montón, pues era como, wow, pues eso, pues sacar agregados, sacar bounded content, este equipo tiene estos bounded content, este equipo tiene estos otros, ¿no? Un poco eso, un legacy, o sea, un legacy que era interesante. Y el reto era pues un poco ir sacando funcionalidades del legacy en nuevos productos, sacando esos bounded content en APIs independientes. ¿Qué stack tecnológico estamos trabajando en ese momento? Claro, en aquel momento AIDA trabaja en .NET. En aquella época en la que además .NET era solo no era multiplataforma como es ahora, ¿no? Y bueno, mucho, claro, en el stack.NET pues mucho SQL Server, que era lo que usábamos de base de datos. Bueno, ya luego sí que es verdad que es un entorno on-premise, entonces pues ya, que bueno, no sé si las conoceréis, que para mí han formado parte muy
muy presente de toda mi trayectoria, ¿no? El despliegue GNIS, que Internet Information Service o algo así creo que se llama. Y un poco eso. En aquel momento también incluso los frontales que hacíamos eran con tecnología Microsoft, porque hacíamos como aplicaciones nativas de tablet, de escritorio y tal. Pero justo en esos años fue cuando ya también se estaban haciendo más web, que bueno, ahí estábamos usando Knockout. No sé si... porque claro, ya se ha quedado un poco atrás, ¿no? En el sector, pero sí, en aquella época era lo que estábamos usando. Es que ya hace añitos de todo esto. Entonces, Sí. a esta empresa, AIDA, es la que... O sea, antes comentabas que le hiciste a tu madre como una promesa o una suposición de, oye, en un año voy a tener curro y todo. En esta empresa entraste, ¿no? ¿Cuándo tardaste desde que le dijiste eso a tu madre hasta entrar en AIDA? Vale, pasaron 4 meses más o menos. Cuando yo empecé como aprendiz de Codesai a que finalmente entré como software developer en AIDA, fueron más o menos 4 meses. Y bueno, y así de manera como muy natural, pues surgió ostras, ya estabas aquí, hay buen rollo contigo, tal, no sé qué, pues bueno, pues hemos pensado que queríamos probar a ver qué tal es meterte en el equipo y tal. Y joder, la verdad que ahí pues muy agradecido, ¿no? Porque yo en aquel momento no tenía ni título, ni carrera, ni nada, o sea, no tenía nada que acreditara que yo sabía nada. Y ahí el voto de confianza de AIDA, que me vieron ahí como motivadillo y tal, y que quisieron confiar en mi rol y invertir en mí, por así decirlo, pues fue muy guay. Entonces a partir de ahí ya empecé como software developer. Cuando empecé como software developer, ya os digo, estaba haciendo como una aplicación ahí tablet con tecnología Microsoft y tal. Para mí lo más llamativo de aquella época no fue tanto el stack, sino que yo hacía pairing todo el tiempo, o gran parte del tiempo, con gente que para mí controlaba mucho de stream programming y en general, de cómo trabajar, ¿no? Entonces yo hubo periodos de meses que mis compañeros de pairing eran, entre otros, ¿no? Pero que con ellos también pasaba mucho tiempo, Carlos Bley y Fran Reyes, que para mí son como... ¡buah! Entonces, claro, el poder aprender TDD de Carlos Blech, que como dice Javi, era la persona que había traído TDD un poco a castellano en su libro y tal. Claro, para mí eso era increíble. Yo me acuerdo en las sesiones de pairing, yo apuntaba un montón de cosas. luego no recuerdo dónde acabaron esas notas, siendo sincero. Pero yo las apuntaba, ¿sabes? Mola mucho, señor. Entonces entendemos que el punto de inflexión a nivel de cultura, que es lo que vienes arrastrando, es todo eso alrededor del stream programming, de trabajar en parejas, haciendo pairing, de hacer mucho testing, incluso con TDD. Estamos hablando importantísimo, recordemos, del año 2015-2017. Esto parece que hace 4 días, pero hace mucho tiempo. Y la cultura de testing que a día de hoy damos por sentado, en aquel entonces no habían tantas empresas que lo tuvieran tan presente con esa cultura. Entonces, estamos hablando del por qué entendemos que tú valorabas tanto esa experiencia. Es que no es para menos. Es que el estado del arte de la industria en ese momento no era mucho más allá de lo que tú estabas viviendo, y seguramente habría sido a día de hoy, se podrían aplicar muchos de esos principios en muchas empresas, y se agradecería mucho. Saltamos 2016 concretamente a una conferencia, a Software Crafter Barcelona. Ahí fue la primera vez que coincidimos, y es curioso porque creo que tú y yo sí que hablamos, pero es que también estaba Rafa en esa conferencia. Entonces, también hablamos. ¿También? Hablamos, sí. Sí. Hablamos pero por separado. O sea, hablamos con Ronnie por separado, y tú y yo justo nos habíamos conocido un año antes en la misma conferencia. Claro. Entonces, cuando hablamos de la Software Crafter Barcelona en Codely, para nosotros guarda un rinconcito muy especial, porque gracias, y cada vez más, gracias a la Crafter Barcelona, es como que, hostia, se están cerrando muchos círculos y se están alineando muchos astros. Entonces, en esta conferencia, cuéntanos un poquillo tu época, o lo que hemos comentado una vez en términos de, oye, compartir conocimiento con la comunidad, open spaces y todo eso. Cuéntanos. Claro, yo en aquel momento venía de un contexto que tanto por parte de AIDA como de Codesai como este profesor de la uni, ¿no? Me sentía como que que gente que aportaba... Sí, iba a decir de manera altruista, y luego he pensado, bueno, el profesor igual tan altruista, pero sí, porque él tampoco tenía obligación de traerte el Agile a la universidad. Él lo hacía también porque a él quería generar ese impacto en la comunidad, ¿no?
Entonces, a mí me marcó mucho el que yo estuviera teniendo un trabajo por la dedicación que gente de manera altruista dedicaban a la profesión, ¿no? Que eso de, no, tú eres el aprendiz, no esperamos nada de ti, lo único que queremos tal, que AIDA, que era una empresa externa a Codesign, estuviera abierta, que yo también fuera a la OFI y pudiese aprender y tal, ¿sabes? Como que yo siento que yo al final tengo un trabajo gracias a lo altruista que eran muchas personas que tenía en aquel entorno, en aquel contexto, e incluso la empresa AIDA, ¿no? Entonces, claro, empezó a desarrollarse en mí como en verdad, molaría mucho que de aquí a unos años, cuando yo ya me sienta un poco más, ¿sabes? Porque yo en aquel momento pues era muy junior, todavía no me había enfrentado a muchas cosas, ¿no? Pero sí que pensaba como, ostras, me molaría algún día sentir que soy yo la persona que puede de manera proactiva impactar en la comunidad, compartiendo lo que yo voy aprendiendo, lo que yo sé, o generar un poco ese tipo de cosas, ¿no? Porque, joder, yo sentí ese beneficio en mis carnes que yo lo presiento, o sea, yo lo siento como que me cambió la vida, ¿sabes? Tener ese contexto a mí me cambió la vida. Y pues, joder, era como, pues molaría, aunque sea, no digo, no ser tan ambicioso como querer cambiar la vida de la gente, ¿no? Pero sí decir, ostras, molaría aportarme ese granito de arena yo también y así, pues bueno, luego que siguientes generaciones lo sigan haciendo y un poco así, ¿no? Como que sería, la palabra que me viene es como muy poético, ¿no? Que sería como muy circular, como decía Javi. Entonces, claro, ese es el contexto con el que yo venía a esta conferencia. Luego recuerdo que en esta conferencia, que fue cuando nos conocimos, claro, que yo ya en aquella ya teníais el canal de YouTube, ya había visto algún vídeo vuestro. Y claro, para mí Javi en aquel momento era la representación de eso que yo decía, guau, en verdad, esa sería la manera que me molaría de decir, guau, tengo un canal, o tengo un canal, no me refiero a de YouTube, me refiero a un canal de comunicación, el que sea, que me sirve para compartir un poco mis experiencias y generar ese debate con otras personas que trabajan en otros sitios que a lo mejor a ellos no les aplica o sí les aplica o lo que sea, ¿no? Como que para mí ese era como mi ideal, pero a 10 años vista. Y yo me acuerdo que me acerqué a Javi y le dije, Javi, porque bueno, Javi tuvo una charla, vosotros tuvisteis una charla sobre alguna movida que hacéis en Let's Go, no me acuerdo bien de qué era. Y nada, y entonces... ¿Cómo, perdón? No, que era Javi con Sergi, esa charla. Creo que era de migración del legacy en base a eventos de dominio, de PHP a escala y modelo de actores y esas cosas, sí. Exacto. Además recuerdo que esa charla resonó mucho en mí porque, claro, yo también estaba en un sitio donde había un legacy, donde tal, entonces como que nos estábamos preocupando de Domain Driven Design y tal, entonces como que me acuerdo que resonó mucho en mí. Y yo no sé de dónde, pero como que saqué la tal para acercarme a Javi y le dije, Javi, perdona tal, que te quite un momento, que te quería preguntar una cosa, no sé qué. Y bueno, Javi, pues ya veis cómo es, que es súper cercano siempre, entonces pues en aquella época era igual. Me dice, nada, cuéntame tal. Y le digo, que es que yo de aquí a 10 años me gustaría hacer un poco lo que haces tú, compartir conocimiento de lo que voy aprendiendo y tal, y no sé qué, para ver si tenías alguna recomendación. Y en aquel momento lo que Javi me dice es, pero ¿cómo que dentro de 10 años? Tírate ya a la piscina, hombre. Y claro, y pues mira, pues aquí estamos hoy. Qué grande. Mola muchísimo y es brutal. Y esto, si nos damos cuenta, si nos paramos a analizar el recorrido que llevamos hasta allá, ahora vamos a hacer un acelerón y veremos las últimas experiencias de Ronnie. Pero, hostia, la importancia que tiene el estar presente en comunidades de desarrollo, de las que sean, desde, oye, es que me interesan temas de stream programming, o es que me interesan temas particulares de esta tecnología en concreto, tal. El impacto que es en networking de forma orgánica y natural, sin forzarlo de no, un momento de networking, no sé qué. De forma orgánica acaba produciendo de forma que en ese momento ni siquiera eres consciente de que va a acabar produciendo, porque no lo haces con un interés de no, porque esta persona de aquí no sé cuántos años, Codely, estaremos contratando y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, es brutal. En tu caso concreto, el impacto que ha tenido en ese arranque de carrera profesional y de puntos de inflexión. También has comentado alguna vez que ahí hay una parte, hay luces y sombras. Entonces, en la parte, esto sería la parte de las luces, de todo lo que te ha aportado esto, que ha pues significado puntos de inflexión claros en tu carrera profesional y en lo que te has podido acabar dedicando y demás. En la parte de las sombras, ¿qué nos encontramos, Ronnie? Cuéntanos un poquillo. Sí, la parte de las sombras es más complicada. A ver, yo es verdad que cuando yo entré en la uni y vi mi primer Hello World, para mí eso fue un punto de inflexión
quizás de todos los que hemos hablado, el punto de inflexión más gordo de mi vida, porque mi primer Hello World me dijo qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Yo quería programar, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué esto? A mí la sensación de el ordenador está haciendo lo que yo le digo y encima no tengo restricciones físicas, ¿sabes? Esto es todo virtual, o sea, no, las restricciones que más perceptibles del espacio y tal no me aplican aquí. Eso a mí me flipó, ¿sabes? Pero de verdad que no sé muy bien cómo explicarlo, pero como que para mí el primer Hello World significó mucho más que un Hello World, ¿sabes? O sea, como que era como, esto es un mundo infinito de posibilidades. Y esa sensación joder, como que me atrajo mucho, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que claro, me atrajo tanto que se convirtió como en mi pasión, pero más que mi pasión, en mi obsesión. Y ahí es donde entramos en ese terreno más oscuro que creo que la gente tiene que intentar protegerse porque yo no lo hice bien. Mira, recuerdo una cosa de la cual me siento súper avergonzado a día de hoy, que es que yo en aquella época, cuando entré en la uni, yo jugaba en un equipo de fútbol. Y a mí me gustaba mucho el fútbol y jugaba en un equipo que era bueno, de fútbol sala, jugábamos a fútbol sala. Y dentro de lo que es competición Gran Canaria y tal, pues éramos un equipo competitivo y bueno, teníamos finales y alguna vez ganábamos ligas y esas cosas, ¿no? Y cuando yo me metí en el mundo de la programación y tal, estaba tan concentrado en la programación que un día yo estaba programando, o sea, no tenía ningún compromiso realmente, simplemente estaba programando, haciendo alguna cosa que me molaba, lo que sea. Y se me olvidó que ese día tenía una final con mi equipo. Y yo era el capitán del equipo. Y no fui. O sea, y claro, el equipo... A ver, que yo tampoco era que yo fuera muy bueno. El equipo perdió, a lo mejor hubiese ido y hubiésemos perdido igual, ¿no? Pero claro, imaginaros la sensación que se le quedó a mis compañeros de equipo de haber perdido, que el capitán no viniera y bueno, pues eso, el entrenador... Me acuerdo que el entrenador esa tarde luego me llamó bastante enfadado y tal, con toda su razón, vamos. Y claro, yo lo pienso ahora y os lo cuento así de me avergüenzo. En aquel momento yo tampoco lo percibí como algo... Dije, bueno, estoy a otras cosas ahora, ¿sabes? A ver, me sentí mal, o sea, no fue que me... O sea, me sentí mal sobre todo por mis compañeros y tal, no tengo tampoco empatía, ¿no? Pero como que en aquel momento fue algo más, ¿sabes? No me hizo reflexionar el hecho de que... Y claro, y así, pues con muchas cosas, ¿no? Durante esos años yo estaba tan concentrado en programar y en aprender y en mi carrera y tal, que descuidé muchas cosas de mi vida personal, de eso, de relaciones con otras personas, hobbies, muchos de mis hobbies los abandoné. O sea, prácticamente mi hobby era mi profesión y mis mejores amigos estaban todos dentro de la industria del software. Entonces, claro, todo era software en mi vida. ¿Cómo te das cuenta de que estás en ese círculo vicioso, virtuoso, llámalo X? Claro, me doy cuenta de... Mira, yo un día estaba con mi mejor amigo, que también éramos compañeros de curro en aquella época en Codesai. Y estamos, que habíamos quedado con más gente en el centro. Bueno, claro, era mi mejor amigo, trabajábamos juntos y vivíamos juntos en Madrid. Y estábamos en el centro de Madrid. Y habíamos quedado con unos amigos una tarde que en realidad debería ser guay y tal, y yo no me encontraba muy bien. Y me subí en el metro con mi amigo y me desplomé a llorar. Y yo no sabía por qué estaba llorando. O sea, simplemente estaba llorando. Y claro, para mí eso fue algo relativamente nuevo porque nunca había expuesto mis emociones así delante de nadie, ni siquiera delante de mi mejor amigo. Pero claro, también como bueno, que estoy hablando de Miguel de Codesai, y él fue en todo momento como súper abierto, súper receptivo, intentando entender qué me pasaba y tal, ¿no? Y fueron días y semanas que tuvimos muchas conversaciones y tal. Y me di cuenta de eso, de que el problema es que de que no tenía vida más allá del software. O sea, como que todo lo que había construido durante esos años y tal era todo programación y todo software, ¿no? Y bueno, que eso... O sea, evidentemente hay cosas que pasaron de ahí para atrás de las cuales, por un lado, me enorgullezco porque me hizo tener relaciones muy chulas y oportunidades muy chulas de las cuales estoy muy agradecido. Pero por otro lado también me hizo descuidar cosas que eran importantes cuidar y que en mi caso llegó un día que es que no pude más
hasta el punto de desplomarme a llorar sin saber qué me pasaba, porque el problema era que había muchas otras cosas que también me gustaban y que también alimentaban mi vida que yo no estaba haciendo. Todo era software. ¿Contaste con ayuda a nivel de psicología, de psicólogo, terapia y demás para, hacer un cambio En aquel momento no. Luego, más adelante sí que he tenido una psicóloga que es muy buena y que me ayuda un montón a gestionarme, y que bueno, que yo, después de, sobre todo, etapa de COVID y tal, creo que, bueno, que si alguien se lo puede permitir, que es algo muy positivo para la vida de las personas, que el tener a alguien que te pueda ayudar a entenderte mejor y tal, a mí me ha aportado muchísimo. Pero en aquel momento no. En aquel momento mi reacción fue como cambiar muchas cosas de golpe para ver si eso cambiaba, ¿no? Porque que tampoco creo que fuera lo mejor, ¿vale? Pero fue como, es como reaccioné en aquel momento, ¿no? Y en aquel momento yo estaba trabajando en Codesai, que todo amor para Codesai, evidentemente, pero sí que es verdad que también coincidía con mi primera experiencia como autónomo. Entonces coincidió que yo no estaba bien, yo no me estaba sintiendo bien con ser autónomo, y me hizo mezclar muchas cosas, problemas y soluciones diferentes, ¿no? Vivía en Madrid. Creo que Madrid como ciudad no terminé de encontrarme tampoco en mi sitio, no por Madrid nuevamente, sino por cómo gestioné yo mi vida en Madrid. Y entonces lo que terminé haciendo después de muchas conversaciones con mis amigos, con no sé qué, fue decir, mira, me voy a tomar un descanso, voy a volver a Gran Canaria de manera temporal. Yo ni siquiera había decidido mudarme a Gran Canaria en esa época. Pero sí que dije, me voy a tomar un descanso, voy a volver a mi zona de confort, que claro, yo ahí en aquel momento volver a la zona de confort era como súper negativo, ¿no? Es como, no, hay que salir de la zona de confort y tal. Pues bueno, pues en aquel momento yo me di cuenta de que lo que me venía bien en ese momento era volver, y que no pasaba nada, que no estoy perdiendo años de... O sea, que yo tenía como mucho la presión de crecer y de ser mejor y tal, y como que volver atrás yo lo concebía como algo súper negativo. Estaba como muy obsesionado a nivel carrera. Y bueno, pues eso, volví a Gran Canaria, me tomé me tomé 2 meses sabáticos sin currar. Y yo me acuerdo que yo empecé los meses sabáticos como, vale, a ver, que esto es importante, ¿sabes? Sobre todo para que, no sé, la gente que tal pueda entender hasta qué punto llegó. O sea, yo en aquel momento me tomé los meses sabáticos porque si no, lo que habría decidido era dejar la profesión. Del nivel de queme que había llegado, ¿vale? Y fue además un queme prácticamente autoimpuesto. Nadie me estaba presionando para que yo creciera. Era algo que yo me había metido en mi cabeza y que me lo había creído, ¿no? Nunca había contado esto. Es súper interesante, Ronnie. Muchas gracias por contarlo y por abrirte. Lo hemos comentado antes de grabar esto, de hostia, pues no sé si entrar ahí o no. Por nuestra parte, todo el apoyo del mundo mundial. Yo por mi parte, pues también. Ha habido épocas en las que he ido a psicólogo, terapia. Ahora estoy también yendo más esporádicamente, pero creo que es un apoyo súper vital si te lo puedes permitir. Porque te ayuda a acelerar procesos de conocimiento interno al respecto de uno mismo y de cómo gestionar las cosas, y te da recursos para cuando, aunque estés bien, para cuando vengan situaciones en las que sea más compleja gestionar el devenir de la vida, pues saber afrontarlas sin que tenga un impacto psicológico demasiado que se te vaya de madres. Entonces, a tope con eso. Muchísimas gracias por abrirte. Seguro que ayuda a más de una persona que esté viendo esto. Si te parece, Ronnie, volvemos al timeline. Y hay una época, has hablado de que estuviste como autónomo en Codesai, donde estabais contribuyendo todos a desarrollo para terceros, pero de forma, pues eso, como autónomos por cuenta ajena, digamos, pero unidos por ese ente de Codesai. Pero antes había una época previa que estabas de Product Engineer en Demotion. Ahí coincidiste con una persona súper interesante en el ecosistema también, que es Eduardo Ferro, que tiene un blog que os recomendamos enormemente. Y en concreto, a mí particularmente me encantó la charla del arte del patadón pa'lante, de cómo posponer decisiones de implementación técnica concreta y cómo eso ayuda a primeramente tener discusiones al respecto del producto. Pues tú coincidiste con esta persona en tu etapa en 2017 en Demotion. Como Product Developer, cuéntanos un poco qué punto de inflexión marca para ti al respecto de concebir la profesión esa experiencia.
Para mí, en verdad mola volver a temas más, más alegres. Estaba yo en el mood ahí de recordando todo lo difícil que fue aquello. Entonces, la verdad que ahora sí, a nivel técnico, por entrar por la parte técnica, que es la primera que me viene, sí que recuerdo un titular así que yo dije, ¡buah! Chiquito, como baño de realidad, ¿no? O sea, no de realidad, sino de, ¡buah! Estoy en un contexto totalmente distinto y hay patrones mentales que no me sirven directamente. Que claro, esa fue la primera vez que yo cambié de empresa, ¿no? Fue pasar de AIDA a pasar a Demotion. Claro, hasta ahí todo mi contexto profesional siempre había sido AIDA o Desai como aprendiz, pero siempre en el contexto AIDA, ¿no? Entonces ese era mi único contexto hasta ese momento. Y claro, ahí se dio un tema de que, claro, ya fue como mi primera toma de contacto con temas ya más de escalabilidad, de performance, de cosas ya más, desde un punto de vista tecnológico, como más tochas, ¿no? Y recuerdo que ahí fue cuando, claro, que el mundo no es transaccional. Entonces, como el mundo no es transaccional, pues todos los temas de cuando haces un deploy, actualizas también la base de datos al mismo tiempo o la base de datos es un entidad, parallel change, o sea, como todas estas cosas la descubrí ahí. Yo venía como mis patrones mentales muy claros, en plan de los despliegues, no sé, o sea, como no sé, como que me acuerdo que fue como un impacto muy tocho porque fue como, claro, es que aquí ahora no tenemos una instancia de la aplicación, tenemos 20. Claro, ¿cómo no puedes desplegar? Fue como una introducción al mundo de los sistemas distribuidos, donde ya no tienes el servidor que le puedes poner un nombre mitológico, sino que tienes 20 y son nombres aleatorios. Totalmente. Entonces fue muy guapo vivir eso como no desde el estudio, sino no, es que mira, ¿cómo resuelves este problema aquí que antes resolvías? Y es como, claro, es que ahora no puedo desplegar en las 20 máquinas al mismo tiempo, se irán así. Entonces, claro, esto presenta un problema que yo antes no había pensado nunca, ¿sabes? Entonces fue guapo. Claro, ahí, ya hablando más de patrones concretos, pues fue un contexto en el que aplicamos event sourcing en algún servicio, SQRS y estas cosas. Y me moló porque era como un escenario en el que tenía sentido y verlo en acción fue como chulo, ¿no? A ver, lo de vivir en primeras carnes, lo de el arte del patadón para adelante también mola mucho, ¿sabes? Porque al final somos como muy ingenieros, ¿no? Y queremos hacer como cosas muy, muy ingenieriles. Y ostras, de repente decir, este problema no lo tenemos todavía, vamos a guardar en un fichero y ya veremos si más adelante necesitamos una base de datos o no, ¿no? O cosas así. Que bueno, esta en concreto, la del fichero, y creo que la menciona en el artículo, no estoy seguro. Esa no la viví de primera mano, pero viví otras, ¿no? Parecidas. Y está muy guay empaparse de eso, porque para mí, si bien AIDA fue como mi mayor influencia a nivel stream programming y todo esto, Demotion lo fue, creo, a nivel Lean, ¿no? De evitar el desperdicio, no hacer de más y tal. Entonces, claro, ahí ya fue como mi primer contacto con toda esta filosofía de hacer productos Lean y tal. Y entonces ahí fue chulo. Es curioso cómo justamente cuando, digamos, te enfrentas a problemas que tienen que ver con sistemas distribuidos, con Domain Driven Design, con CQRS, con Event Sourcing, siglas que al final se suelen percibir como dogmas. Y es curioso que justo en ese mismo momento sea cuando más acercamiento al pragmatismo se destila de tus palabras. Con enfoques Lean y demás, donde justamente por pragmatismo aplicar ese tipo de estrategias, tanto a nivel táctico como estratégico, son las que lo facilitan. Normalmente se percibe al revés. Como hemos hablado de muchas siglas, TDD, BDD, DDD, CQRS, un montón de cosas, XP, todas siglas que se suelen muchas veces de forma, yo creo, injusta, incluso comunidades enteras como Software Crafter, asociar al dogmatismo de no, si no haces esto así es que lo haces mal. Y es curioso que en tu momento donde más exposición tenías a la necesidad de aplicar esto, lo asocies a algo lo más pragmático posible. ¿Algún comentario al respecto, señor?
Es la lectura que hago, no sé. Sí, a ver, he de decir que es verdad que en mi caso en concreto, que no hablo de la comunidad, hablo de cómo yo lo percibía. Yo ahora miro para atrás y sí que creo que en mis primeros años yo sí que tenía una visión dogmática de muchas de estas siglas, ¿no? Y sí que tal. Pero, claro, molaba exponerse a contextos en los que de repente tenías a un Edu Ferro y bueno, hay más gente que también estaban por ahí. Bueno, no quiero empezar a enumerar porque luego me olvido de alguien, porque eran todos muy importantes para mí y de hecho seguimos en contacto y hacemos estas tejones comp que hemos hecho alguna vez, ¿no? Pero claro, había gente muy buena ahí que era como, sí, a ver, la teoría dice esto, pero de momento vamos a tal. O de momento a lo mejor no necesitamos 2 tablas de base de datos distintas para SQRS. Podemos usar la misma y no sé qué, ¿no? Cosas así. Que claro, tú te vas a los dogmas y a lo mejor no son tan así, pero luego lo ves en la práctica y dices, bueno, pues como que te va flexibilizando, ¿no? Ese dogmatismo. Entonces sí, coincido con lo que has dicho. Es mucho bien, señor. La típica diferencia que se puede ver entre gente de perfiles no tan senior y más senior, que cuando somos más juniors muchas veces es, las reglas estas se aplican así y siempre tienen que ser así. Y poco a poco en tu carrera te das cuenta que no, que todo lo que comentas ahora más es mucho más flexible y no es siempre A, B o C, hay contextos y hay soluciones. Vamos a 2018 y con esto nos quedan las últimas 3 etapas y hablaremos de cuál va a ser tu papel dentro de Codel a continuación. Pero rápidamente, por justamente las últimas etapas más recientes, darles el peso que merecen, estamos hablando de 2018, Software Developer en Codesai. Cuéntanos, básicamente aquí es el momento en el que, como decíamos antes, ¿no? Es el momento en el que estás como autónomo, sientes esa presión, necesitas hacer esa desconexión de 2 meses, pero pasa algo súper interesante y es que ahí vuelves a coincidir con gente con la que venías coincidiendo desde tus inicios en la carrera como Modesto. La figura de Modesto, mentoring, cuéntanos un poco, ¿por qué es tan importante para ti? Igual me mata porque diga esto, pero Modesto es como a nivel profesional lo más cercano que he tenido a un padre. ¿Vale? Es como cuando, o sea, tanto a nivel aprendizaje de cosas técnicas como incluso cuando yo me he enfrentado a algún problema que no sé cómo resolver técnico o incluso ¿sabes? O incluso mío a nivel carrera, que por dónde ir, por qué cosas enfrentarme, qué cosas aprender, qué cosas no. La verdad que siempre ha sido un pilar para mí, en quien me apoya un montón. A veces me gustaría que la balanza esté como un poco más equilibrada, ayudarle yo a él también más de lo que él me ayuda a mí. Pero claro, Modesto desde la época de aprendiz de Codesai fue un mentor con el que conecté mucho, que igual con los demás también, pero es que con Modesto también teníamos como también en temas más personales que a los dos nos molaban mucho y entonces como que se generó un poco esa afinidad que luego seguimos manteniendo con el tiempo. Y claro, pues eso ha sido... sí, o sea, es que no sé, con todo... No padre en plan de que me trate con paternalismo ni nada de eso, que no se va a entender mal, sino con todo el cariño de la palabra padre, pues yo lo percibo como alguien que me ha ayudado mucho, ¿sabes? Que ha sido como que me ha ayudado a darme cuenta de cuando estaba equivocado en cosas, que me ha ayudado a superar algún obstáculo cuando lo he tenido y no he sabido cómo afrontarlo. Como esa figura en mi carrera ha sido Modesto. Y nada, y en aquella época, claro, en Codesai, cuando yo entré en Codesai, creo que no coincidió por pocos meses, porque Modesto en aquella época ya se había ido de Codesai. Pero es lo que os digo, que es que mi relación con Modesto es transversal a toda mi experiencia profesional. O sea, durante todos los momentos yo he tenido constantemente... Yo hablo con Modesto a lo mejor una vez cada 2 semanas o así por teléfono y, ¿sabes? Como la relación se quedó ahí desde aquella época. Entonces, pues sí, una persona a la que le tengo un mogollón de aprecio y que, vamos, que es súper agradecido de tenerte en mi vida, Modesto, si por casualidad ves esto. Vale, desde esta parte también es un crack y también después veremos también la última etapa de que tú estabas con él y ahora has venido con nosotros, también nos contarás un poquito cómo ha sido ese decirle, oye, que me voy y me voy con la gente de Coderi, pero bueno, estabas en la parte de Codesai y hiciste el cambio otra vez y volviste a IDA, ¿no? Correcto, vuelvo a IDA como developer. En ese año ese año también moló porque, bueno, esos años que fueron varios, también molaron porque estuve en un equipo de developer experience, básicamente. O sea, nuestro tooling y nuestras herramientas, el producto que estábamos construyendo era principalmente para otros desarrolladores de AIDA.
Entonces, molaba mucho por varias cosas. Uno, porque en esa época teníamos la figura de Modesto como CTO de la empresa. Claro, nosotros teníamos que apostar mucho también porque los productos que hacíamos ayudasen al resto de la empresa a seguir la estrategia técnica y todo esto, ¿no? Al final eran facilitar problemas que a lo mejor eran como más de cañerías o más transversales, para que los equipos de producto se pudieran centrar en lo que era su problema de negocio y aportar valor a sus usuarios, ¿no? Entonces, esa época moló mucho porque el percibir como el equivalente a la user experience, pero el developer experience, para mí era algo nuevo también, y era como, guau, claro, las cosas de las que se preocupa un designer, a lo mejor, cuando hace una interfaz para un usuario, pues a lo mejor hay patrones mentales que me valen a mí para pensar en cómo se usa esta librería, o en cómo se usa, o cómo se usa esta API, ¿no? Entonces, la verdad que esa época moló un montón, el hacer software para desarrolladores. Aquí hicisteis vuestro propio sistema de colas de Kafka. Cuéntanos un poco por qué tomasteis la decisión de hacer vuestro propio Kafka. Que, valga la redundancia, parece un poco kafkiano. Entonces, cuéntanos un poco. Yo es un proyecto del que la verdad me siento como orgulloso de haber participado en eso también. Y se nota, porque te sientes nivel de orgulloso de que la primera entrevista que hicimos hace unos meses, en noviembre, diciembre, creo que fue por allí, lo primero que comentas en el minuto 1 es esta herramienta. Si quieres, ponemos un cortecito rápido. Dale. Cuéntanos un reto técnico que hayas tenido recientemente. No sé si te apetece empezar por aquí, así a partir de aquí nos vayan saliendo cositas, temas para hablar. Quizás una de las piezas a las que más, o sea, como que más orgulloso estoy, como una herramienta de gestión de mensajes que hemos hecho en la empresa en la que estoy ahora, en AIDA. Básicamente teníamos el típico problema de que tenemos un mogollón de equipos de producto, que además hay como negocios interconectados entre ellos. Pero además teníamos una casuística un poco rara, que es que al tener muchos clientes on-premise, pues utilizar herramientas estándar y tal no era tan sencillo, porque requería como mucho protocolo para instalar en máquinas que no eran nuestras ciertas herramientas y estas cosas. Entonces, como que teníamos mucha flexibilidad para instalar APIs y herramientas desarrolladas por nosotros, pero cuando se trataba de, yo qué sé, instalar un Kafka, por ejemplo, pues era como más... Podía tardar 6 meses el protocolo para instalar el Kafka, ¿no? Pues muy interesante el Kafka este que habéis montado, ya vimos aquí lo que comentabas en la entrevista, pero después estabas en AIDA y pasaste a Eventbrite, donde ya cambiaste para decir empresa más, donde los retos, como decías antes, era más modelar el dominio, a unos retos también muy de escalabilidad, de muchas requests por segundos, de métricas importantes. Cuéntanos un poquito, Ronnie. Sí, en aquel momento recuerdo que eso, que empezó a despertar en mí como guau, quiero hacer algo bestia, ¿no? Algo muy grande con muchos usuarios, experimentar un poco eso que en aquel momento temporal no había tenido la experiencia de enfrentarme a ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue increíble, porque además, claro, Eventbrite es una empresa como muy orientada a producto, entonces viví por primera vez todo lo que como tener muchas más métricas, OKRs, pero realmente OKRs como que tenían sentido, ¿no? OKRs que estaban como vinculados a un objetivo de negocio, tenemos que aumentar, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero tenemos que aumentar este conversion rate, o tenemos que, ¿qué hacemos para aumentar este conversion rate? O ¿qué hacemos para, claro, en los casos técnicos, pues ¿qué hacemos para mejorar la performance de esto, de este punto a este punto? Porque tenemos la hipótesis de que esto es problemático y que hace que la conversión sea menor o lo que sea, ¿no? Cosas de ese estilo. Y entonces molaba mucho porque, claro, al tener un contexto tan grande y tener como ciertos objetivos claros a nivel métrica, como desarrollador era muy fácil percibir el impacto que tenía lo que tú hacías, ¿no? O sea, tú de repente un día hacías, yo qué sé, un error que estaba ocurriendo 30 veces al día, o 40 veces al día, o 100 veces al día. De repente hacíais algo en el equipo y al día siguiente veías como esa gráfica que estaba con picos todo el día, de repente, pum, se iba a cero y ya no pasaba más, era como, ostras, qué visual. O sea, entonces me moló mucho porque eso me impactó mucho. Además, en el equipo en el que estuve, la verdad que también había muy buena onda, estaba bastante equilibrado. Yo entré como senior y en mi equipo habían también staff, que es como un puntito por encima. Teníamos un principal que también estaba muy cerca, entonces como que la dinámica de equipo también
éramos todo gente como muy alineada o muy atraída por Stream Programming, entonces intentábamos trabajar un poco así en el día a día también. Y luego lo que iba a decir es que nos tocó también currar con un Product Manager, que para mí es o sea, de los mejores Product Managers con los que he trabajado en mi vida. Era increíble el nivel de desglose que hacía de las métricas, cómo te traía los problemas para que fueras consciente de cómo estaba yendo todo lo que habíamos hecho la semana pasada, cuánta gente está usando lo que hicimos, cuánta gente no lo ha usado, datos concretos del uso. Entonces, pues era brutal aprender de eso y con un feedback loop tan, ¿sabes? Como tan cercano, tan real y tal. Estaba muy guapo. Mola mucho, eso es etapa 2021-2022, Senior Software Engineer en Eventbrite, y luego la última vez que vuelves a AIDA como Tech Lead, que es ahí donde hemos comentado que hicisteis el tema del desarrollo de Kafka y tal, pero ahí vuelves a AIDA y traes esa cultura de orientación a producto, de métricas y demás. Entonces ya hemos visto un poquito de esa época, así que si te parece, saltamos ya al último y tercer bloque de la entrevista, donde hablaremos un poquito de tu rol ahora en Codely, de qué tal está primeros 21 días en Codely. Podríamos hacer el programa que el de Samantha Villar, de 21 días en... llevas 21 días, ya has visto un poquito cómo funciona internamente la cosa, pero he dicho un poquito, pero en verdad ha sido bastante representativo. Entonces, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué has visto? Vale, pues bueno, donde más foco estoy teniendo ahora es en este proyecto de Teachers Income Distribution, que bueno, tú también estuviste comentando ahí en un directo en Twitch hace, bueno, no sé cuándo, pero hace no mucho. Y nada, dándole mucha caña con eso, con Isma, con N8N ahí, low code a saco. Y, ostras, la verdad que está siendo guay porque también desde una perspectiva así como más de producto, el haber llegado al punto de, ostras, vale, tenemos un problema, queremos solucionarlo, pero ostras, a lo mejor este problema lo podemos solucionar sin escribir código para tener un feedback loop más rápido, validar nuestras hipótesis y tal. Entonces, desde una perspectiva de product developer está siendo guapo enfrentarse a eso. Respecto a mis sensaciones de estos primeros 21 días, claro, no ha salido antes, pero con todas estas intentonas que tuvimos en el pasado, yo considero un poco que al final para mí el poder estar aquí era un sueño. Y ahora, después de 21 días aquí, pues me reafirmo, ¿no? O sea, siento que estoy, joder, pues viviendo algo que me apetecía mucho, que era como una meta que yo veía, que representa esa sinergia entre lo que comentaba antes, ¿no? De esa voluntad de intentar aportar un poquitín en mi grano de arena a la comunidad, pues como que siento esa proyección que aquí puedo hacer desarrollo de producto con esa filosofía Stream Programming Lean que me mola, al mismo tiempo que también voy a poder pues estar aquí compartiendo un poco las experiencias que tenemos y cómo aprendemos y tal. Entonces, claro, para mí ese era como mi ideal. Mi sueño era poder estar durante unos años viviendo así, viendo cómo qué tal, ¿no? Que luego nunca se sabe, pero que intuía que me iba a molar mucho y de momento está siendo así. Las intentonas en las que hace referencia a Ronnie ahora tienen que ver con que en marzo de 2019 Ronnie grabamos unos vídeos a modo de colaboración así random. Aquí tenéis algunas capturas, estaba en el Slack de Codely en ese momento y eso al final no acabó viendo la luz, pero en febrero o marzo de 2021, ahí en la salida de AIDA, estaba explorando Ronnie las opciones entre Eventbrite y otras alternativas y ahí no cuadramos por una cuestión de tiempos. Él ya tenía la oferta encima de la mesa de Eventbrite, nosotros estábamos con el proceso público abierto ya en el que entraron Dani y Isma y pasa que teníamos que respetar esos tiempos por respeto al proceso, toda la gente que había en la pipeline y tal, entonces nos íbamos a mínimo un mes más para poder entrevistar y realmente validar que Ronnie era la persona que más merecía la pena contratar de todas las personas que había aplicado en ese momento. Entonces ahí no cuadró y fue el momento de Eventbrite. Y luego otra vez en mayo o junio de 2022 en la salida de Eventbrite, donde ahí pues básicamente necesitábamos un perfil más complementario y pues también hubo ahí un desencuentro, pero parece que esta última vez sí que cuadra la cosa. Cuéntanos un poquillo qué tal el proceso de selección, Ronnie.
Pues la verdad que muy ameno. De hecho, bueno, constó de 2 entrevistas. Una que fue con Nuria y con María, en la que fue una primera toma de contacto, conocernos, ver que hay un poco de matching cultural, ¿no? Yo les pude hacer preguntas a ellas, ya me las hicieron a mí, un poco de... Pues bueno, el extracto, no estoy seguro, pero creo que el extracto que hemos puesto era de esa, justo, que me preguntaban como algún reto técnico que me haya molado contribuir y Kafka. tal. Entonces fue una conversación realmente, como puede estar siendo esta. Me quedé muy a gusto, las sensaciones fueron muy agradables porque pues eso, consiguieron que fuera una conversación más que una entrevista. Y luego la segunda, que fue la de la honeypot, básicamente, que es como, bueno, me mandasteis un repo el día antes para que yo lo pudiera un poco analizar. Y al día siguiente, pues lo mismo, tuvimos una conversación, que en este caso fue con Nuria y con Isma, en la que yo comentaba un poco pues qué cosas haría diferente o por dónde continuaría ese repositorio, o un poco explorar y usarlo como excusa para tener ciertas conversaciones técnicas, que la verdad que también fue guay. De hecho, este segundo, además, en mi caso hubo un factor ahí de motivación también chulo, porque se afrontó como si fuese un simulacro de un directo. Y a mí me moló un montón. O sea, a mí me moló un montón como, ¿sabes? Como verme en plan de, vale, estoy en un directo, me están preguntando cosas. De hecho, hubo algún momento en el que Isma incluso simuló que hubo un mensaje por el chat y me preguntaban, nos dice no sé quién que cómo afrontarías esto, no sé cuánto. Y se generó una dinámica de como un directo. Entonces mola porque como entrevistado te pone también un poco en la tesitura de... Porque esto es algo que vas a tener que hacer, ¿no? En Codely. Entonces, pues mola que sentirte como estarías ahí, ¿no? En esa situación. Nuevamente, pues la verdad que me hicieron sentir muy cómodo porque fue lo mismo pues, como esta conversación, ¿no? Ellos me hacían preguntas, yo les contaba un poco lo que yo pensaba, a veces ellos incluso me decían lo que pensaban ellos. Entonces, pues muy guay. La verdad que un proceso de entrevistas bastante ameno, que a mí me sirvió mucho para descubrir cómo trabajaba Codely y un poco, ¿sabes? Decir, pues estas cosas son las que me molan, estas cosas tal. Y lo mismo, pues creo que funcionó a la inversa, ¿no? Para vosotros también conocerme un poco mejor y todo eso. Interesante también en todo el periplo de tu trayectoria. Has pasado por empresas, pues eso, como Eventbrite, que son muy tochas, que estamos hablando de, decías antes, abriendo un despliegue progresivo a un 25% solo de los usuarios, ya teníamos ahí más de 10.000 personas que estaban usando ese producto y nos servía para validar si hacer el despliegue al resto de porcentaje de usuarios y no. Claro, pasamos de ese contexto de alta concurrencia, sistemas distribuidos, un montón de usuarios, a un equipo reducido de 7 personas a día de hoy. Somos en Codely, estamos buscando la 8ª, ahí tenéis para apuntaros a la lista de espera del proceso de selección que abriremos en 2 meses. Y claro, aquí no hay ese volumen de usuarios. Entonces, ¿qué cambios notas tú a nivel de, hostia, vale, no tengo esto otro, a nivel de cultura, de equipo? Cuéntanos un poco. Sí, o sea, la verdad que sí es verdad que yo hubo un momento en mi trayectoria que quería probar lo de un entorno masivo y todo esto, pero realmente siento que tampoco ha sido nunca lo que más me ha llamado en el contexto laboral. En aquel momento estaba como muy flipado con eso y me moló mucho poder experimentarlo, pero a mí me llaman más temas culturales, ¿no? No sé, pues por ejemplo el stream programming, ¿no? O esa actitud de colaboración en un equipo, fomentar mucho la comunicación, la transparencia, ¿sabes? Son cosas que yo aprecio realmente y que me molan mucho, que en Codely las estoy viviendo. La he vivido en general en casi todos los sitios en los que tal, pero como que en Codely está muy presente por eso que somos pocos, entonces todo la comunicación se simplifica, ¿no? Porque hay como no somos una empresa de 90 personas. Entonces está siendo muy diferente. El ser una empresa tan pequeña hace que nos organicemos diferente a mis anteriores experiencias también, pero diferente en plan guay. O sea, diferente en plan de guau, qué guapo, una experiencia más, ¿no? Algo más que aprender a lo mejor cosas que veía en Eventbrite o que veía en AIDA en mis últimas experiencias, pues a lo mejor no aplican aquí, pero no aplican porque es un contexto distinto y veo que aquí aplican otras cosas y que están funcionando guay, ¿no? Entonces, no sé, un poco esa es la sensación. O sea, a mí, esto me acuerdo que lo comentamos también en alguna de las entrevistas,
realmente a día de hoy yo lo que siento es que lo que más me importa es estar haciendo algo que tenga sentido, ¿no? O sea, el hacer un producto que tú veas que los usuarios lo van a usar o lo necesitan o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente no me importa tanto si lo van a usar 200.000 personas o lo van a usar 10. De hecho, desde esa perspectiva también el cambio de Eventbrite a AIDA también fue bastante notorio, porque AIDA no tenía esos miles de usuarios, pero tenía otras cosas. Pero sí que era un poco el mindset de, vale, pero queremos hacer productos y queremos medir lo que hacemos para ver si lo estamos haciendo bien y tal, ¿no? Y si esto tiene un impacto real en los usuarios y tal. Y eso también lo estoy percibiendo aquí en Codely un montón, que tenemos muy presente lo que nuestro usuario o la gente que nos sigue necesitan, y nosotros lo tenemos en el centro de lo que hacemos para satisfacer esa demanda o esas necesidades que vamos descubriendo, ¿no? Ahora vas a estar en una etapa centrado en el área de desarrollo de Codely para luego pasar al área de generación de contenido. ¿Qué puede esperar la gente que sigue Codely, que le está dando like ahora mismo a este vídeo por todo lo que has compartido? ¿Qué puede esperar? ¿Qué te gustaría compartir a nivel de ya no cursos como tal con entidades, sino vídeos de hablando de según qué temas? Cuéntanos un poquillo. Vale, pues quizás las cosas en las que más fuerte me siento es, o sea, lo que más que fuertes, que más me interesan, ¿no? Las que más he estudiado, las que más me motivan, tienen que ver sobre todo con buenas prácticas. Entonces, no sé, temas de testing, temas de arquitectura, temas de diseño. Es verdad que también temas de producto, ¿no? De todo esto que hemos hablado de filosofía Lean y comentábamos antes el arte del patadón para adelante, ¿no? De trade-off de decisiones y cosas así. Son especialmente las cosas que más me motivan. Sí, o sea, a nivel testing, pues un poco me refiero a todo lo que bueno, que sé que en esto estamos bastante alineados, ¿no? Pero todo lo que es estrategias, ¿no? De cómo testear determinados componentes, si usar más de un tipo o de otro, cómo afrontar esos tests en distintos lenguajes o con distintas tecnologías. Y en los temas de arquitectura, pues bueno, hay también debates interesantes como vertical slicing, architecture, que ha sonado mucho por ahí últimamente, que yo me enfrenté a eso en Eventbrite y también estuvo chulo. Y cosillas así. También mola mucho de ti, Ronnie, una cosa, y es que tienes, lo que comentabas antes, de background del lenguaje C#.net, que es algo que tradicionalmente no hemos trabajado mucho en Codely, entonces se pueden medir cositas por ahí también, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, joder, guay que lo menciones, porque creo que en AIDA también teníamos como mucho énfasis en seguir buenas prácticas con .NET y tal, entonces también tuve oportunidad de aprender mucho, ¿no? De cómo hacer las cosas desde un prisma que yo considero en plan guay, ¿sabes? Que hace que el código esté mantenible y todas estas cosas. Entonces sí, tal cual, también se me había pasado. La verdad que cuando me preguntáis qué cosas compartiría ya me rayo un poco y no sé qué decir. pero sí, todas esas cosas son cosillas en las que a mí me molaría contribuir y fomentar ahí también el debate a ver qué opina la comunidad. Perfectísimo, pues oye, muchísimas gracias por todo el ejercicio de abrirte que has hecho en esta entrevista de presentación, Ronnie. Es una pasada poder pues aportar un granito de arena a la comunidad, pues eso, dando difusión un poquito a experiencias como la tuya y seguro, convencidísimo ya de que vas a poder aportar cositas súper interesantes. Ya lo estás haciendo, o sea, cosas curiosas que están pasando por compartirlas en público también. O sea, Ronnie, comentabas hostia, qué curioso que tenéis una cultura como súper fuerte, súper marcada, no sé qué, no sé cuánto, y me está molando mucho porque las dailies se me hacen como súper raras y tal, o súper diferentes a lo que había visto, pero claro, es que tiene mucho sentido, no sé qué. Y es súper curioso como en cuestión de 21 días, si el proceso de onboarding de Ronnie está yendo tan bien, es porque, uno, la mentorización que está haciendo Isma es brutal, el acompañamiento que está haciendo, sombrero fuera por el trabajazo de Isma, y dos, también, por tu parte, el mérito también es parte tuya, no solo de que los procesos estén estructurados, documentados, cohesionada la información en un lado y en otro, etcétera, sino también mérito tuyo y como punto a valorar, por si sirve también al resto, de atención al detalle, de entrar e intentar
fijarte pues en el Slack, hostia, todo va con threads, hablamos de un tema y se pone el mensaje principal, pero todos los enlaces y fotos y vídeos y tal, eso para no acumular demasiados mensajes en el canal principal, se pone como thread. Y si es una duda de, oye, ¿alguien me puede echar una mano con esto? Y me responden, pues en el thread principal le pongo una reaction del checkmark para que nadie tenga que venir a volver a leer esto, lo que sea. Y ese tipo de cosas que, por ejemplo, esos pequeños detalles no estaban explicados en ningún lado del onboarding. Y cuando empezamos a ver que tú lo aplicabas y tú ponías el checkmark, era como, hostia, espérate un momento, si nadie se lo explicaba. O sea, es un detalle muy pequeño y el tener esa atención a esos detalles para intentar, pues eso, empujar por esa cultura y seguir haciéndolo y tal, es brutal porque al final, siendo un equipo tan pequeño, la eficiencia es súper crítica. Y la comunicación asíncrona, hacerla realmente asíncrona y realmente potenciando los momentos de comunicación síncrona para comunicación y colaboración y tal, hostia, es brutal todo lo que estás aportando ya en 20 días. Así que a topísimo y a seguir. O sea, el tema del low code, replanteando las cosas de cómo las hacemos. De low code implica, o no code implica no hacer test y todo. No. ¿Por qué? Pues podemos hacer esto, lo otro. Hostia, de ahí van a salir cursos de 8N seguro, súper top. O sea, ya has hecho spoiler ya. Sí. Necesario, importante. Y también importante no olvidar que si quieres entrar dentro de Codely, tienes aquí abajo el enlacito a la waitlist de que sacaremos una oferta de trabajo dentro de un mes, 2 mesecitos, y así te avisamos cuando salga. Nos vemos, un like por Ronnie, subscribe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.